Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Se subió a la plataforma la presentación que vamos a hablar hoy día, que vamos a ver hoy día. Ok. Y algo muy importante, hemos estado hablando un poco de los dos elementos de lo que es cloud, ¿no? Hemos hablado un poco de IaaS, Infrastructure as a Service, un servicio como infraestructura, mediante el OpenStack, generando lo que es un servicio de virtualización que me permite generar y virtualizar dispositivos asociados de red. En una segunda etapa hemos hablado del SaaS, ¿sí? Hablando lo que es a nivel de servicio, mediante lo que es el Docker. Hemos hablado de Docker, hemos hablado un poco de los contenedores, hemos visto cuál es la idea. Si bien básicamente Docker me va a permitir también manejar una máquina virtual como tal, la diferencia fundamental es que yo puedo embeber y trabajar con Docker para poder mandar y llevar información de un punto a otro, ¿no? Finalmente, nos quedaría un poco la idea de lo que es PaaS, ¿no? Y dentro de lo que es la plataforma como un servicio, y de verdad, si bien hay varios elementos que me permiten trabajar a nivel de AWS, etcétera, a nivel del PaaS, perdón, estaríamos hablando con el OpenShift, por ejemplo, que es el que de alguna manera va a reemplazar ya y está por reemplazar ya lo que son los Kubernetes, que es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿ya? Bueno, entre hoy y mañana en la clase de laboratorio. Algo muy importante de Kubernetes es que de alguna manera se integran directamente con Docker a nivel de lo que son los contenedores, ¿no? Entonces hemos hablado de lo que son los contenedores, hemos hablado un poco la idea de lo que es Docker y todo esto, pero tenemos que empezar a hablar de lo que son Kubernetes. Dentro del manejo y dentro de lo que es la idea de trabajar con cloud. Kubernetes o los K8 como se conocen, será una plataforma asociada. Es una plataforma de código abierto que nos permite trabajar directamente a nivel de lo que son los servicios de PaaS, ¿no? ¿Qué es Kubernetes, digamos, ¿no? Es decir, ¿de dónde, cómo se administra, cómo se maneja dentro de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, los Kubernetes son una plataforma, ¿ya? Es una plataforma portable que se puede llevar de un punto a otro de manera extendida para trabajar con servicios y con lo que se denomina cargas
de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, es un proceso una plataforma muy importante que nos va a permitir gestionar, desplegar servicios como tal. Kubernetes es una plataforma de código abierto desarrollada y liberada por Google, ¿sí? Es una plataforma no tan reciente, es del 2014, ¿no? Y obviamente se basa en toda esta experiencia que tiene, que administra y que maneja Google, de poder manejar aplicaciones en producción y poder desplegarlas en un sistema, ¿no? Y obviamente tiene la misma lógica quizás que Docker, trabaja a nivel de contenedores, pero algo muy importante es que trabaja a nivel de microservicios, ¿no? Y en esencia, en realidad lo que le da esa característica importante a los Kubernetes es que es una plataforma de cloud para la nube, que es de manera portable, es decir, que se puede llevar de un lugar a otro, ¿no? Es un poco el objetivo, si quieren verlo así, de lo que son los Kubernetes. Entre sus características más importantes, al igual que Docker, está en que trabaja con distribución de contenedores, es decir, me permite distribuir y administrar una serie de elementos denominados contenedores, en donde le voy colocando un montón de elementos y de cosas como tal, ¿no? Si trabaja a nivel de lo que es el balanceo de carga, hace load balancing, ¿sí? Y su proceso y administración de servicios y aplicaciones es relativamente sencillo. Vamos a ver, es escalable, algo muy importante dentro de lo que es la idea de cloud, ¿no? Soporta alta disponibilidad, ¿ya? Me permite realizar lo que es la monitorización de contenedores y administración de contenedores. Entonces, la parte de contenedores ya la entendemos y manejamos muy bien, es decir, es un espacio en donde voy a colocar elementos preconfigurados o predefinidos o prediseñados y los voy a llevar de un punto a otro para que su despliegue sea inmediato, ¿no? Me permite trabajar con historiales, ¿ya? Es modular y además muy flexible en la forma o en el manejo de la información. ¿Cómo funciona Kubernetes? ¿Ya? La arquitectura básica de un modelo PaaS de Kubernetes radica en particular con el kubectl, el kubectl, que es el encargado de comunicarse y asociar y mandar información a lo que es el Kubernetes Master, que puede estar dentro del mismo servidor o que puede estar en otro servidor relacionado, ¿no? Entonces, el elemento importante aquí del principal, del máster de Kubernetes, es que radica y administra todo lo que es el controlador del motor que tiene asociado Kubernetes, ¿no? Entre ellos está el servidor de APIs, de la interfaz de programación de aplicaciones, que me permite interactuar con los servicios
asociados al Kubernetes. Está el calendarización. Y está el administrador de control, ¿no? Controller Manager. Todo esto lo maneja y lo administra de manera independiente el motor de Kubernetes. Y dentro del motor, dentro de los servicios de lo que es Kubernetes, ¿sí? El servidor principal, lo que es el Kubernetes Master, lo que hace es generar nodos Kubernetes. ¿Sí? Es decir, su plano de control principal, que usa las APIs para administración y demás. ¿Ya? Al final pueden viajar dentro de lo que es el contenedor hacia otros servicios, ¿no? Entonces, al final, Kubernetes resulta ser una plataforma mucho más especializada para poder agrupar y manejar servicios de otros desarrolladores y poderlos integrar dentro de mi plataforma. Algo que deben considerar muy bien es que Kubernetes como tal no es una herramienta de compilación, de desarrollo, y nada de eso, ¿no? Es una plataforma que me administra mi desarrollo y me lo permite publicarlo, sí, pero no es un compilador, no posee compiladores como tal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa idea, porque al final, perdón, porque al final lo que yo voy a generar es un nodo Kubernetes y dentro del nodo yo voy a tener los Kubernetes proxy que me permiten resolver los nombres principales del contenedor, el kubelet, y del kubelet voy a ir a lo que son los contenedores como tal, ¿no? Los pods, ¿sí? Técnicamente funciona así la idea del Kubernetes. Entonces, al final, el elemento más importante, si fijan ustedes, es el Kube Control, ¿no? Que es el elemento que genera o que da más trabajo al sistema. Ok, aquí hay algunos elementos que hay que considerar cuando estamos manejando la arquitectura, ¿no? Tenemos aquí el scheduler, el etcd, el daemon de ETCs, de servicios, los contenedores, los nodos, ¿sí? Tenemos el clúster principal, que es un grupo de máquinas asociadas, como hemos manejado siempre, el nodo, el nodo del sistema, que en realidad es una máquina, ¿no? Equipo que se ejecuta en el motor de Kubernetes.
Entonces, hay que considerar algo muy importante. ¿Ya? Un nodo no es un contenedor, sino es una máquina virtual, si quieren verlo así, es una máquina que se ejecuta en el entorno de Kubernetes, que corre bajo el entorno de Kubernetes. ¿Sí? Entonces tenemos el POD, que es el grupo de contenedores asociados al nodo como tal, el controlador de replicación, el Replication Controller, que obviamente es el encargado de administrar y trabajar y hacer que los pods siempre estén trabajando, los servicios y las etiquetas, ¿no? Los labels son importantes cuando estamos hablando con Kubernetes. ¿Por qué? Porque al final, cuando vamos a crear un Kubernetes, esos elementos van a estar en una estructura eh, de etiquetas, ¿no? Una estructura YAML tipo YML. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué es una estructura tipo XML? En realidad, un tipo JSON que nos va a permitir administrar y trabajar con las etiquetas, ¿no? El uso de etiquetas es muy ampliado y muy utilizado en estas épocas, que al final me permite distribuir el código de una manera mucho más entendible, le vamos a llamar. Dentro de lo que es la estructura de los Kubernetes, ¿no? ¿Y cómo funciona la idea? No se olviden que tenemos dos elementos, lo que son el nodo maestro, nodo principal, y los nodos esclavos, ¿no? Entonces, si queremos volver un poco a la idea del diagrama, tenemos el principal, el máster, y tenemos los slaves, ¿no? Ok. ¿Qué elementos, qué servicios administra el nodo principal? Entonces, el nodo principal tiene su calendarizador, el scheduler, tiene el controlador de Cube, el servidor de APIs que trabaja a nivel de Cube y el demonio de configuración, ¿no? El etcd. Todo eso viene en el nodo principal o en el nodo maestro. Los nodos hijos, los nodos esclavos son nodos mucho más pequeños. Tenemos ahí los nodos esclavos o los nodos que teníamos en el anterior diagrama. Los esclavos están relacionados con lo que es el proxy queue, el pods docker, que es un docker para pods, en donde los pods vendrían a desplazar, si quieren verlo así, las déjenme mostrar ese diagrama.
Entonces tenemos aquí el Kubernetes Proxy, que les decía, en realidad los nodos, los contenedores, los nodos como tal, deben administrarse a nivel de un nombre de dominio. Y el elemento que administra y controla estos nombres de dominio son los Kubernetes Proxy, ¿no? Entonces el proxy administra toda la información de conectividad a lo que es el Kubernetes remoto y nos permite interactuar entre sí, ¿no? ¿Sí? Tenemos el PostDocker, el Advisor y el Kubelet. Entonces aquí al final tenemos que elegir utilizar Docker, que ya hemos visto, como parte fundamental dentro de lo que es el contenedor. O utilizar un servicio parecido a Docker, pero exclusivo de lo que es el Kubernetes, ¿no? Lo que es el Remote Kubernetes, que está asociado al contenedor como tal, ¿no? Tenemos el Kubelet y el Kubernetes Proxy. Mañana vamos a entender mejor este proceso de instalación, pero para que tengan idea, aquí les he puesto la página principal de Kubernetes. Ahí pueden bajar, tienen varios manualitos de instalación y con algunas versiones de Kubernetes. Por ejemplo, el Minikube, que se utiliza mucho, el Micro K8S. Por lo general, Kubernetes trabaja sobre Docker. No se olviden, estamos hablando de un servicio de plataforma, ¿no? Es decir, un PaaS. El proceso de instalación es relativamente sencillo. Se habilita el Docker, se inicia el servicio si es que no está habilitado. Después mañana vamos a hablar de lo que es este comandito. Es básicamente adicionar un repositorio a lo que es el Debian o el Ubuntu, ¿no? Entonces instalamos el repositorio e instalamos Kubernetes mediante el comando o mediante el paquete qadm, que es este. ¿Cómo funciona esto? Para que se entienda un poco mejor este concepto que tienen aquí, que ven ahí, que es la memoria swap. Casi todos los sistemas Linux trabajan con una memoria swap, ¿no? Una memoria de intercambio.
¿Cuál es el objetivo de esta memoria swap? ¿Quién sabe un poquito la idea? ¿Para qué sirve la memoria swap? Todas las instalaciones de Linux soportan la memoria swap y trabajan con la memoria swap. ¿Cuál es la utilidad de la memoria? Buenas tardes, Inge. Buenas. Es un memoria reservado para hacer intercambio con la memoria RAM. Ya, pero más que eso, en realidad el objeto principal de la memoria swap es obviamente trabajar con memoria, ¿ya? Pero más que trabajar con memoria, trabajar con el acceso a disco, ¿sí? El problema de la lentitud de los sistemas operativos es que el acceso a disco es lento, ¿no? Entonces no se olviden que el acceso a disco es secuencial y la información que se graba en disco es secuencial. Por tanto, no es una estructura, no es una estructura de datos conformada y nada de eso. Al final, simplemente es un dato secuencial que se va almacenando en esa información. Entonces, cuando queremos acceder a disco, ¿sí?, tenemos que hacer el recorrido y tenemos que recorrer todos los datos de manera secuencial, desde la posición 0, le vamos a llamar, del disco, hasta la posición n del disco, ¿no? Pues, por tanto, si ahorita agarramos y si ahorita manejamos lo que es el disco, un momentito, se activa la grabación. Ahora sí. Entonces les decía, si de alguna manera queremos acceder al último byte escrito en disco, tengo que recorrer básicamente todo el disco para hacerlo, ¿no? Porque el cabezal de lectura es también secuencial. Entonces, para evitar todo ese proceso, ¿qué es lo que los sistemas operativos hacen? Agarran una porción de memoria denominada memoria de intercambio, swap memory, en el cual colocan gran cantidad de información del disco, ¿sí? Leen gran cantidad de información del disco y lo suben a la memoria swap. De manera que para cualquier trabajo que yo tenga que hacer con disco, en realidad accedo a la memoria swap en vez de acceder a disco. Entonces, la memoria es una estructura más tipo matricial, ¿sí? ¿No? Entonces su acceso es directo, es indexado y todo lo que conocemos del proceso de memoria, ¿sí? Entonces así funciona la idea, ¿ya? Por tanto, casi todos los sistemas operativos trabajan con una memoria de intercambio, con una memoria swap. Lastimosamente, Kubernetes requiere que el acceso sea directo. No utiliza una memoria de intercambio para ello, ¿ya? Entonces, por eso es que es bien importante inicialmente, antes de instalar, desactivar la memoria de intercambio de la Linux, ¿ya? Del sistema operativo Linux, ¿sí? Sí, eso es lo que hace el comandito swap off. Ya mañana vamos a hablar un poquito, ¿sí? Obviamente, lastimosamente para ello, tengo que tener gran cantidad de memoria disponible. Una de las ventajas de tener memoria swap es que yo puedo incrementar el tamaño de mi memoria convencional, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 GB en RAM, por ejemplo, de memoria física, yo puedo crearme una memoria de intercambio de otros 4 GB y tener en realidad 8 GB en memoria RAM, ¿no? Y aunque esa memoria de intercambio sea una simulación de memoria en disco para acceder a la información de disco también, ¿no? Entonces, ese es un poquito el objeto que se tiene con el sistema, ¿no? Pero bueno,
Para trabajar con Kubernetes necesito tener por lo menos 2 gigas de memoria para poder desactivar la memoria swap. Bueno, es un poco la idea de las máquinas virtuales para poder cambiarles de nombre. Y bueno, simplemente se instala lo que es el cliente pod, el CDR-Plot, ¿no? No es un proceso muy complicado de trabajar desde el punto de vista de instalación, ¿ya? Pero sí puede resultar un proceso engorroso si es que no entendemos muy bien qué es lo que queremos manejar, porque al final no se olviden que la arquitectura importante de lo que es el Kubernetes está basado en el nodo maestro y los nodos como tal, los clientes, ¿no? Los esclavos que le llaman Kubernetes. Entonces, al final, los nodos se comunican a nivel puede ser de red o puede ser de memoria interna, dependiendo de cómo lo manejemos mediante su plano de control, para poder trabajar con esos elementos. Entonces, aquí todo lo importante son los contenedores. Los contenedores van a ir trabajando y almacenando la información necesaria dentro de lo que es el servicio de Kubernetes. ¿Sí? No sé si se entiende un poco la idea inicialmente. Y ahí tenemos más o menos lo que mañana vamos a ir viendo, algunas cosas como Ubuntu, ¿ya? Dentro de lo que es la idea de Kubernetes. Esto mañana lo vamos a ver con calma. ¿Ya? Lo que es el clúster de Kubernetes y todo lo demás. ¿Sí? Ahí tenemos algunos elementos para que vayamos viendo de los nodos. Estos son los labels. ¿Ya? Estos son los labels asociados. Y por eso es importante el servicio de etiquetas, porque al final las etiquetas son las que definen cómo se va a trabajar con los pods en Kubernetes, ¿no? Mediante un formato de YAML, un formato XML extendido, ¿no? Etiqueta de sistema de marcas, ¿no? Bueno, eso lo vamos a entender mejor mañana. Lo que quiero ver un poco es la idea de está la idea de controladores. ¿Ya? Independientemente de la instalación, independientemente de la forma en que se administra y se maneja lo que son la idea de los Kubernetes, al final lo que administra y lo que maneja todo son los controladores, ¿sí? Entonces, ¿qué básicamente hacen los controladores con Kubernetes? Cuando ustedes instalen, cuando ustedes administren todo eso, ustedes van a tener el nodo maestro en Kubernetes, ¿sí? Ese maestro es el que se encarga de controlar el clúster de pods, ¿sí? Y por tanto, su servicio de controlador nos va a permitir desplegar, ver y mantener todos los recursos que están asociados a ese entorno como tal, ¿no? Entonces, cada uno de los controladores va a tener algo en particular que realizar, ¿sí? Están los controladores de replicación y los conjuntos de replicación, que son los encargados de administrar las réplicas en los clientes a nivel de pods.
los controladores de deployment, es decir, los de despliegue, ¿no? Los stateful sets, que son los controladores que administran los recursos como tal, los daemon sets, que son los encargados de controlar los datos dentro del clúster principal, del clúster maestro, ¿sí? Obviamente, todo esto, no se olviden que, si recordamos un poco la arquitectura, todo está relacionado al scheduler, ¿no? Sí. Entonces, el scheduler es el encargado de agarrar las tareas, los jobs, ¿sí? Y ejecutarlas en orden secuencial, de manera que los diferentes pods, los diferentes servicios, perdón, dentro de cada nodo puedan trabajar de manera compartida, ¿no? A nivel de lo que es el contenedor. ¿Sí? Así funciona básicamente la idea fundamental de lo que es los jobs y los cron jobs, ¿sí? Las tareas calendarizadas y las tareas calendarizadas a nivel del servicio de cron de la Linux, ¿no? Ok. Básicamente, ¿cuál es la utilidad del Replication Controller y el Replication Sets? ¿Sí? Obviamente, el Replication Controller me permite definir una plantilla especial para un POD cualquiera que yo quiera implementar dentro de lo que es Kubernetes, ¿sí? Son básicamente los responsables de garantizar que la cantidad de PODs implementados en el clúster coincida con la cantidad de PODs en la configuración que yo tenga, ¿no? Entonces, si yo defino y digo que voy a tener un POD, entonces el Replication Controller tiene que instalar y administrar ese POD. Bueno, los Replication Sets son básicamente los conjuntos de réplicas que se utilizan dentro de lo que es el sistema, ¿ya? Dentro de lo que es la idea del Replication Controller como tal. Los desarrollos, los deployments, en realidad muchos de ustedes están relacionados o están acostumbrados a este término, ¿no? A hacer el del deployment de alguna aplicación. Por lo general, una vez que ustedes hacen una instalación, un desarrollo de software, ¿sí? Ese desarrollo tiene que ponerse en producción a través de un despliegue como tal, ¿no? Un deployment que le llaman, ¿no? Entonces, he escuchado a muchos desarrolladores utilizar el término de deployar, le llaman, ¿no? Lo han convertido hasta en verbo, aunque no es correcto, obviamente, ¿sí? Pero bueno, la idea es desplegar una aplicación y volverla en un proceso funcional, técnicamente, ¿sí? Bien. Entonces, en realidad, el deployment es uno de los elementos que más se utiliza porque me permite administrar y trabajar con los PODs y colocarlos en un despliegue como tal, ¿no? Y obviamente, ustedes que trabajan mucho en desarrollo deben saber que hacer un deployment, hacer un despliegue de un software, de una aplicación desarrollada en un entorno de programación es muy complejo, ¿no? Se tienen muchos problemas al momento de realizar la implementación, en particular cuando se tienen actualizaciones muy continuas de software, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito complicado administrar con estos despliegues. Entonces, esa es la ventaja del controlador de deployments, ¿no? Que me permite trabajar y mejorar lo que es la idea de los despliegues. ¿Sí? Los stateful sets, la idea aquí es trabajar un poco con la lógica de los statefuls, ¿no? Lo que es la máquina de estados o el control de estados que tienen las aplicaciones.
Entonces, no todas las aplicaciones trabajan con estados. Yo puedo tener una aplicación que no esté asociada a lo que es un estado. La mayoría obviamente que sí, porque tiene un ciclo de vida específico y tienen estados asociados a ese desarrollo, ¿no? Esa aplicación. Entonces es normal que estemos trabajando con ese conjunto de stateful, ¿no? Me permite administrar la implementación de un conjunto POD para colocarlo en el clúster respectivo de Kubernetes, ¿no? Entonces es un controlador importante dentro de lo que es la aplicación como tal, ¿ya? Daemon Sets, obviamente su función, como su nombre indica, es trabajar con un demonio de red que me permite administrar y manejar mejor todo el proceso como tal. ¿Sí? Obviamente hay muchos PODs dentro del sistema que yo voy a administrar, pero al final algunos van a ser utilizados y otros no, ¿no? Entonces, el objetivo del Daemon Set es en particular trabajar con este tipo de situaciones, ¿no? Finalmente, el Jobs y el cron Jobs, ¿no? Su función, como su nombre indica, es trabajar con tareas específicas para poder administrarlas y asignarlas para el uso de procesador y memoria y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con el Kubernetes respectivo, ¿no? Y me permiten ejecutar los trabajos de una manera planificada, de una manera concentrada dentro del sistema y para evitar un poquito los problemas esenciales de trabajar en un sistema multitarea, ¿no? Un multithread. ¿Sí? ¿Qué es un POD? Un POD es un bloque de construcción básico de Kubernetes, ¿sí? Es la unidad más pequeña, más manejable dentro de lo que es el Kubernetes que se puede crear. Y en resumen, un POD no es más que un proceso que se ejecuta en un clúster respectivo dentro del Kubernetes, ¿no? Entonces yo puedo tener procesos o PODs que se ejecutan en un solo contenedor dentro de una estructura de Kubernetes, de cliente Kubernetes, o puedo tener procesos que se ejecutan en múltiples contenedores de manera de generar aplicaciones un poco con procesamiento paralelo y procesamiento compartido, ¿no? Entonces así funciona. Esa es la idea fundamental de Kubernetes, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué es Kubernetes? Una plataforma, ¿ya? Esa es en realidad la definición específica de Kubernetes. Entonces, recuerden eso, ¿ya? Kubernetes es una plataforma que administra servicios. Por eso es que dentro de Cloud se lo maneja como PaaS, ¿no? Una plataforma como servicio. Entonces es una plataforma desarrollada y liberada por Google que me permite correr aplicaciones en un entorno controlado portable de manera extendida y de código abierto, ¿sí? Pues eso es muy importante. ¿Sí? No sé si se entiende esta parte un poco. Y mañana vamos a instalar Kubernetes y ahí vamos a entender mejor todos estos procesos. Ahí la parte del POD, la parte de las etiquetas y todo eso, ¿eh? No. Depende mucho de cómo quieren trabajar con sus maestros y con sus esclavos a nivel de un servicio de Kubernetes. Voy a quedar con este diagrama que sé que es importante y que quiero que entiendan muy bien porque al final
Nosotros, en el peor de los casos, solo vamos a implementar esto, pero nos vamos a ayudar de estos comandos para poder realizar estas tareas. ¿Sí? Y no sé si tiene alguna duda, algún comentario sobre esta parte. ¿Sí? Entonces, me voy a subirles la grabación de la otra semana. Ahorita se los voy a subir junto con esta grabación. ¿Sí? Ok, entonces vamos a quedar aquí y nos veremos mañana en la parte de laboratorio de Kubernetes. ¿Ya? Ok, muy buenas tardes a todos. Nos vemos mañana.